Entonces, vamos a repasar cómo el déficit de hierro genera anemia, ¿no? Ya sabemos que pues principalmente el origen es porque los eritrocitos, el eritrón, no tiene el hierro suficiente para unir con el grupo M y por lo tanto la hemoglobina es disfuncional. Mm, Pero lo que vamos a ver cuál es el origen de esa anemia ferropénica y por qué es tan común la anemia ferropénica y es la principal causa de anemia microcítica hipocrómica, por un lado, y segundo, cuáles son las causas de esa anemia ferropénica. Entonces, para empezar, lo, para entender este esquema vamos a usar la pluma y color azul. Bueno, entonces para entender este esquema, los cuadros rojos, los que están marcados con rojo, son causas o causas fisiopatológicas que pueden llevar a un déficit de hierro. Y, bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces empecemos porque el hierro, ¿alguien sabe cómo es la mejor forma de consumir el hierro? ¿O cuál es la mejor forma biodisponible para consumir el hierro? Disculpe, buenos días, digo buenas tardes. La mejor forma para consumir el hierro es en su forma ferrosa. Ok, ¿y dónde encontramos el hierro? ¿Dónde es transferido al organismo? Perdón, a ese organismo. Proteínas. Proteínas, ¿cuáles? Es como las carnes rojas. Muy bien. ¿Y cuál más? ¿Solamente carnes rojas? No, también en algunas verduras y legumbres. Bueno, muy bien. Entonces sí, digamos que para eh, nosotros como especie humana tuvimos un cambio evolutivo significativo que fue la agricultura, ¿cierto? Hace millones de años, no mentiras, no fueron tantos, fueron miles de años. La agricultura hizo que nosotros tuviésemos un aporte adicional de energía que son los carbohidratos, ¿sí? Em, y pasamos de una dieta que era solamente carnívora a una dieta que es mixta, básicamente. Igual, como gracias a la agricultura nos volvimos sedentarios, entonces personas de nuestro círculo social más cercano iban y cazaban y traían la proteína para todo el mundo, pero digamos que complementábamos la alimentación cuando no había presas para cazar o era difícil cazar, complementamos la alimentación con carbohidratos, ¿no? Este cambio evolutivo, digamos que generó una característica y nosotros también tenemos ese rezago evolutivo y es que la principal forma en la cual aprovechamos mejor el hierro, porque como ustedes mencionan, tenemos hierro en legumbres, principalmente el hierro, perdón, los frijoles, ahí tenemos una buena cantidad de hierro, la soya también tiene algo de hierro, algunos vegetales que tienen digamos como un componente férrico importante, pero la forma en que mejor lo aprovechamos es cuando viene de origen animal, ¿sí? Principalmente carnes rojas, las carnes blancas también tienen hierro, pero principalmente las carnes rojas. La forma en que, sí, es cierto, o sea, el ferroso, digamos que es la forma en que lo deberíamos tomar, pero la forma en que mejor se aprovecha es cuando está combinada con proteína y con grasa, es decir, en carnes, básicamente. Esa es la mejor forma en que está más biodisponible. ¿Listo?
El resto, sí, nosotros tenemos medicamentos que hacen que la biodisponibilidad mejore, cambiamos el pH intestinal, cambiamos la forma farmacéutica, pero sigue siendo la forma natural, digamos que el consumo de carnes rojas y de vísceras es la principal forma en que nuestro organismo asimila el hierro, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería ser el consumo normal para una mujer y para un hombre de hierro? ¿Sí? Entonces, para un hombre es de 5 a 10 miligramos al día, y para las mujeres tiene que ser casi el doble, de 10 a 20 miligramos por día. Mm, Esa es, digamos que la toma normal o lo que deberíamos estar consumiendo diariamente, de origen animal preferiblemente, pero pues si no de origen animal, pues con otros, con legumbres, etcétera. ¿Listo? Esto hace que la primera causa de anemia ferropénica que vamos a estudiar es la malnutrición. ¿Sí? La malnutrición. Mm, la malnutrición no vista desde el punto de desnutrición, en la cual tenemos disminución de todos los nutrientes y desnutrición moderada y severa, como por ejemplo en pacientes con anorexia, pacientes con desnutrición severa por pobreza extrema. Ellos tienen clásicamente pues otros componentes, sino también por ejemplo, los pacientes que son vegetarianos. ¿Hay alguien aquí vegetariano o vegano? Paula, Paula, ¿tú eres vegana o vegetariana? No, profe. Ah, bueno, no hay nadie. Ah, no hay nadie que sea vegetariano. Ok, listo. Clásicamente los pacientes que tienen una dieta que es vegetariana o vegana, ¿sí? El aporte de hierro es mínimo. Y es más obvio en mujeres, porque las mujeres perdemos sangre mensualmente. Mm, entonces, las mujeres que son vegetarianas o veganas tienen un proceso de malnutrición digamos que nutrientes, principalmente las vitaminas del complejo B y el hierro. ¿Listo? También tenemos pacientes con dietas no solo vegetarianas y veganas, sino también dietas ricas en carbohidratos y pobres en proteína. ¿Sí? Entonces, hay pacientes obesos con malnutrición. ¿Sí? Obesidad con malnutrición no es, digamos que raro de ver, de hecho es mucho más común que los pacientes veganos y vegetarianos, porque los veganos y vegetarianos se suplementan. A veces no es suficiente, pero ellos saben que tienen que suplementar el hierro. Los pacientes obesos se descuidan un poco, ¿sí? O los pacientes no saben que pueden estar teniendo una malnutrición aun cuando están obesos. Y muchas veces la inercia médica, como que suponemos que el paciente obeso no está malnutrido. Si antes lo contrario, está sobrenutrido, entonces no miramos el resto de nutrientes que sí le pueden estar faltando. Ok. Entonces, la primera causa es la disminución de la toma diaria de hierro, ¿sí? Una disminución que se acerque a 0 o de 0 a 5, más o menos por día, nos va a agotar las reservas que tenemos de hierro en aproximadamente de 4 a 6 meses, más o menos. ¿Listo? Resulta que de lo que tomamos diario, nosotros no absorbemos el 100%, así lo tomemos en sulfato ferroso o pirofosfato férrico, o si lo tomamos con carnes, o si estamos comiendo todo el día longaniza, o ¿cómo es que se llama esa que se hace con sangre? No, ¿cómo es que se llama? Rellena. Morcilla. Esa, la rellena, morcilla, esa. Em, aunque estemos comiendo todos los días morcilla, el 100% de hierro que estamos comiendo, solamente el 3 al 15% se absorbe. Se absorbe. ¿Y qué necesita el hierro para absorberse? Pues resulta que aquí tenemos el hierro que comimos de la morcilla, ¿sí? Y ese hierro debe pasar por el estómago. Y hay una función supremamente importante del estómago y es aportar hidrogeniones que vienen del ácido clorhídrico, ¿sí? Esos hidrogeniones
hacen que al pasar por el estómago y más todo lo que viene en el bolo alimenticio, al llegar al duodeno, se absorba ese hierro. Entonces vamos a ver cómo está. ¿Cómo es el...? Recuerden que el hierro tiene dos formas, que es la forma más 2 y la forma más 3. ¿Cuál es el ferroso y cuál es el férrico? ¿Alguien sabe? El ferroso es la forma más 2 y el férrico es la forma más 3. ¿Seguro? A ver, sí. A ver. Sí, pienso que sí. Piensa que sí. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, bien, está bien. Entonces el ferroso es el más 2 y el férrico es el más 3, ¿no? Entonces el ferroso es la forma reducida, como viene de la alimentación. Entonces acá miren que este recuadro que tenemos acá punteado nos lo agrandan aquí en este que está aquí en la porción superior izquierda, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sucede el proceso de absorción. Entonces, el hierro en el lumen lo consumimos de forma reducida, en forma de sulfato ferroso, y en el lumen intestinal, esto es un enterocito, la principal célula de absorción que tiene nuestra mucosa intestinal, y el lugar donde se absorbe es en el duodeno, las células mucosas del duodeno. Acá tenemos el lumen intestinal, los enterocitos, y acá tenemos el torrente sanguíneo. ¿Listo? Resulta que en el lumen intestinal, para que ese sulfato ferroso entre adentro de la célula mucosa, debemos convertirlo debemos más bien, lo que venga en formato férrico, que es Fe+3, tiene que ser reducido a ferroso, ¿sí? Para que por medio del cotransportador de hidrogeniones, pueda entrar el ferroso, ¿sí? Entrar el ferroso y entrar también un hidrogenión, ¿sí? Entonces, este hidrogenión viene del ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, ¿sí? Por eso es importante el ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, el ácido clorhídrico en el bolo alimenticio va acá con el sulfato ferroso, lo que está en forma férrica, lo vuelve a convertir en ferroso, y el ferroso entra al enterocito. Y aquí tiene, digamos que, varias vías. La primera es que se almacene con la ferritina, que es una proteína, que ya hemos hablado de ella, en el perfil ferrocinético. La ferritina es la encargada de, adentro del enterocito y de las células, también en el hepatocito tenemos ferritina, mover el hierro necesario, ya sea para la membrana basal, que se vaya al torrente sanguíneo, o para que adentro del enterocito queden depósitos de hierro. ¿Listo? Esta ferritina también entra en contacto con oxidorreductasas que pueden convertir y transferir este hierro ferroso en férrico para que sea, digamos que, eliminado en las heces. Y miren que del 85 al 97% de lo que tomamos en la comida, en la morcilla, es eliminado en heces, ¿sí? Entonces solo nos queda un 3 a 15% de lo que realmente va a entrar al enterocito y luego va a pasar al torrente sanguíneo. ¿Listo? Así sea en su formato más biodisponible. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, digamos que, un punto. Profe, qué pena. ¿Será que podría volver a repetir la parte de la ferritina? Es que no me quedó muy clara, por favor. ¿Qué parte? ¿Qué parte de toda la parte? Cuando tú dijiste que ella estaba en contacto con aire y luego hablaste lo de las heces. Bueno, ok. Entonces la ferritina es la proteína encargada de movilizar
el hierro adentro de la célula, adentro de la célula. Entonces, la ferritina entra en contacto con oxidorreductasas que convierten el hierro ferroso en férrico para que vuelva a salir al lumen intestinal y sea eliminado en las heces. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok, entonces ahora como la ferritina le entrega por medio de un cotransportador aquí en la membrana basal, le entrega este hierro que fue absorbido solamente del 3 al 15% al torrente sanguíneo, gracias a dos proteínas, a dos proteínas. La apotransferrina, ¿sí? Que al unirse con el hierro se llama transferrina y la transporta en su forma oxidada, en férrico. ¿Listo? Entonces, esta misma oxidorreductasa que convierte la oxidorreductasa que entra en contacto con la ferritina, convierte el ferroso en férrico para entregársela a la transferrina. ¿Sí? Y la transferrina es la que transporta el hierro por todo el torrente sanguíneo. ¿Listo? La apotransferrina es la transferrina sin hierro. ¿Listo? Ok. Entonces en este punto tenemos dos puntos débiles. ¿Sí? Profe, la verdad yo no entendí lo último, lo de la transferrina y eso. Ok. La ferritina nunca sale digamos que del citoplasma de la célula, ¿cierto? Pero sí es encargada de reducir el hierro en su forma ferrosa a férrica, para que ésta pueda ser entregada al torrente sanguíneo. Y quien la transporta es una proteína que se llama transferrina, ¿sí? Entonces, la transferrina tiene un proceso previo. La transferrina es producida en el hígado y cuando está virgen, o sea, no ha tenido contacto con el hierro, se llama apotransferrina. Una vez la apotransferrina se le une las moléculas de hierro, se llama transferrina. Y la transferrina es la que transporta el hierro al torrente sanguíneo y a donde se vaya a producir o donde se necesite el hierro, principalmente el hígado y la médula ósea. ¿Listo? ¿Queda un poquito más claro? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Entonces aquí tenemos otros dos puntos débiles de la absorción del hierro. Si el paciente, por alguna razón, tiene una disfunción en el estómago que le impide producir ácido clorhídrico, por ejemplo, aclorhídrico, señor. Disculpe, doctora, perdón por interrumpirla. ¿Podría decirme cuál es el papel de la apotransferrina? El papel de la apotransferrina es convertirse en transferrina. Vale, listo. Muchas gracias. Okay. Listo. Entonces, les decía que si el paciente, por alguna extraña razón, no está produciendo ácido clorhídrico de forma suficiente, esto nos va a afectar la absorción del hierro, ¿sí? Porque si no tenemos los hidrogeniones que este transportador necesita para introducir el sulfato ferroso al enterocito, pues el hierro va a pasar derecho, nunca se va a absorber y tenemos déficit de hierro, ¿sí? Casos de acloridia clásicos, por ejemplo, disfunción de célula parietal por gastritis crónica, ¿sí? Pacientes con gastritis crónica. Pacientes con gastrectomías, ¿sí? Gastrectomías ya sea por cáncer o por manga gástrica, ¿sí? Hay muchos pacientes que se someten a cirugía bariátrica, que lo que les hacen la manga gástrica es que reducen el tamaño del estómago de forma quirúrgica. Vamos a usar otro color. Aquí vamos a hacerlo morado. Entonces lo que hacen en la cirugía bariátrica, es que quirúrgicamente, ay no puedo agrandarlo.
irradiar al mismo tiempo. No puede. Entonces, en la cirugía bariátrica, lo que se hace se llama manga gástrica porque esto es un saco y lo que vamos a formar es una manga como de chaqueta, ¿no? Entonces, cortan toda esta porción del estómago, ¿sí? Y la eliminan, ¿sí? Y queda un estómago supremamente reducido que hace que los pacientes disminuyan su ingesta calórica, ¿cierto? Ese es el objetivo de la cirugía bariátrica. Lo que sucede con la cirugía bariátrica es que todo esto que eliminan y desechan, aquí es donde se encuentra el mayor número de células parietales. Las células parietales son las encargadas de producir el ácido clorhídrico. Entonces, si eliminamos las células parietales, este paciente a largo plazo va a tener aclorhidria y también no solamente malnutrición por déficit de hierro, sino también por déficit de vitamina B12, déficit de vitaminas del complejo B. Tienen muchos problemas de malnutrición a largo plazo. Entonces, hoy en día está muy cuestionado la cirugía bariátrica, de hecho porque hay muchos pacientes que después de la cirugía bariátrica ganan peso porque no cambian el estilo de vida o el tipo de alimentación, entonces comen poquito pero comen mal. Y con el paso del tiempo, esta manga gástrica se agranda y vuelve a su estado original. Los pacientes pueden ganar peso después de la cirugía bariátrica. Ok, entonces para los que vayan a ser cirujanos, tengan en cuenta eso, nunca se les olvide. Otras razones de gastrectomía, la manga gástrica no es la única. Si tenemos por acá un tumor que tenemos que eliminar quirúrgicamente y tiene criterios para eliminarlo de forma quirúrgica, se va a realizar una gastrectomía total o parcial. Entonces también eliminamos las células parietales. Esa es una causa. Otra causa son las enfermedades autoinmunes que atacan las células parietales. Por ejemplo, la anemia anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una anemia en la cual se producen anticuerpos contra las células parietales en el estómago, y la anemia perniciosa lo que hace es que no solamente afecta la absorción de hierro, sino también de vitamina B12 y nos da como consecuencia una anemia megaloblástica. ¿Sí? Eso lo vamos a revisar en el taller de anemias. Pero ese también es otro ejemplo. ¿Okay? Entonces, si tenemos acloridia o gastrectomía, tenemos otra causa de déficit de hierro. ¿Listo? Continuando. Si tenemos déficit de transferrina o defectos en la transferrina, porque también podemos tener mutaciones en la transferrina, tenemos otro punto en el que se absorbe, se transporta, se moviliza dentro de la célula, pero no se transporta. No se transporta al hígado ni a los lugares donde lo necesitamos. Entonces, otro punto débil de la vida de la síntesis de la hemoglobina dependiente de hierro, obviamente. Bueno, supongamos que nada de esto pasó, ni la cloridia, y el paciente está tomando todo el hierro que puede, está comiendo bien, tiene una buena concentración de ácido clorhídrico, tiene su estómago completo, pero resulta que en el duodeno tenemos alguna enfermedad del intestino delgado, como por ejemplo el sprue tropical o enfermedad celíaca, en la cual el duodeno es incapaz de absorber nutrientes. Las vellosidades de los enterocitos están alteradas y los cotransportadores también están aberrantes. Entonces, eso hace que tengamos un síndrome de malnutrición por mala absorción en el duodeno. Entonces, esta es otra causa de déficit de hierro. ¿Podría repetir eso, por favor? Ok. Otra de las causas de déficit de hierro es que en la porción donde se tiene que absorber, los enterocitos estén alterados, como por ejemplo enfermedades infecciosas, ¿sí? Helicobacter pylori, como por ejemplo, o también tenemos pérdida de las vellosidades del enterocito, que son estas prolongaciones que ustedes ven acá.
Esas vellosidades se pierden, por ejemplo, en una enfermedad que se llama enfermedad celíaca o esclerosis tropical. Es una enfermedad común. Entonces, estos pacientes tienen mala absorción intestinal, pero porque el enterocito no tiene la capacidad de transportar los nutrientes del lumen intestinal. ¿Ok? Entonces, eso se llama mala absorción. Mala absorción. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos 4 causas posibles de por qué un paciente puede estar con ferropenia. Todo esto, sin importar cuál sea el origen, ya sea que haya malnutrición, eso nos disminuye la absorción, pues porque no estamos recibiendo el suficiente hierro, ya sea que tengamos acloridia o una gastrectomía, nos disminuye la absorción porque los hidrogeniones no están llegando al lumen intestinal y por lo tanto el cotransportador no funciona. Por otro lado, también tenemos alteración en la absorción del hierro desde el lumen, porque el enterocito está alterado, porque el duodeno está infectado, también algunas infecciones parasitarias del duodeno. Regálenme un momento. Chicos, regálenme un segundo. Hagamos una pausa de 5 minutos, bueno. Bueno, profe.
Ok, chicos, bueno, retomemos. Ok, entonces todas estas que hemos visto acá entran dentro de el criterio de disminución de su absorción, ya sea por cual sea la razón, hay un problema en la absorción y pues por lo tanto nos va a generar un déficit de hierro, ¿sí? Profe, qué pena que Señora. lo interrumpo. Lo que pasa es que hoy tenemos clase, después de esta tenemos clase de infectología a las 4. Entonces era para ver si podemos que nos den los 15 minutos para alcanzar a llegar a la clase, a la universidad. Ok, sí, no tengo problema. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, lo que finalmente va a suceder es que para nosotros formar eritrocitos necesitamos el grupo M, el grupo M, que necesita hierro. Y aparte de eso, pues también necesitamos la hemoglobina, ¿no? Pueda que nosotros sinteticemos las 4 cadenas de globinas, pero sin el hierro es como si la síntesis de hemoglobina no sirviera para nada porque no nos va a servir a la final. Entonces, esta anemia, si no tenemos el grupo M, el oxígeno nunca se va a unir a la hemoglobina. Entonces, fisiopatológicamente se comporta como si el oxígeno no estuviera llegando a los tejidos. Entonces, eso me va a generar una respuesta dentro de la médula ósea, como si tuviéramos disminución de la masa eritrocitaria y finalmente nos va a desencadenar toda la respuesta de la médula ósea normal. ¿Listo? Esta es la principal fisiopatología de la anemia por déficit de hierro. ¿Listo? Esta es la continuación de esta misma gráfica. Si pueden ver, aquí se las dividí para que se viera mejor, pero es una misma gráfica. Entonces acá tenemos disminución de la absorción, que nos lleva a déficit de hierro, que nos lleva a la disminución de la síntesis de hemoglobina, ¿sí? Que nos lleva finalmente al déficit, la anemia por déficit de hierro. ¿Listo? Pero no es la única razón por la cual podemos generar déficit de hierro, ¿sí? ¿Qué otras cosas nos pueden generar déficit de hierro? Pérdida de hierro de forma directa gracias a pérdida de sangre total, como úlceras gastrointestinales, sangrados gastrointestinales, lesiones gastrointestinales, menstruación, aumento del sangrado menstrual, nos lleva a pérdida de hierro directamente y eso nos lleva a un déficit de hierro que termina siendo anemia por déficit de hierro. Aumento de la demanda, el aumento de la demanda, ¿sí? Aquí alguien estaba embarazado, bueno, embarazada. ¿O ha tenido bebés? ¿Ninguna es mamá? Bueno, cuando sean mamás, lo primero que les van a mandar en esa primera consulta es sulfato ferroso, ¿sí? Oscar David reaccionó. Bueno, a tu novia o tu esposa le van a mandar sulfato ferroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el embarazo es una de las causas del aumento de la demanda de hierro. Entonces, de forma fisiológica, las demandas de hierro están aumentadas porque estamos formando otro ser humano, básicamente. Entonces, a todas las mujeres embarazadas se les envía sulfato ferroso en el primer y segundo trimestre del embarazo. También después, durante la lactancia, hay algunas pacientes que necesitan igual continuar con el sulfato ferroso por pérdida de sangre durante el parto y adicional a eso, pues por la lactancia materna, ¿ok? En los niños en el crecimiento también aumenta los requerimientos de hierro y es fácil que tengan anemia porque están formando hueso, básicamente, hueso, músculos, cerebro y están aumentadas las demandas. Entonces, si el niño no está tomando suficiente hierro por medio de la alimentación, es fácil que entren en anemia por déficit de hierro. ¿Listo?
¿Qué otras causas? Las enfermedades crónicas, las infecciones crónicas, por ejemplo, el VIH, las infecciones crónicas como la tuberculosis, las infecciones crónicas como, ¿qué más? Citomegalovirus, herpes, nos pueden alterar el reciclaje de hierro. ¿Y esto por qué es? Porque los macrófagos, recuerden la imagen de introducción del reciclaje de los glóbulos rojos, los macrófagos son los principales encargados de captar los glóbulos rojos y reciclarlos. Pero si los macrófagos están siendo reclutados para otras funciones, como atacar el Mycobacterium tuberculosis, atacar el VIH-Sida, están ocupados en atacar bacterias. Entonces, se prioriza la vía de infección y de fagocitosis de microorganismos y el reciclaje de glóbulos rojos queda como apartada, ¿no? Entonces se disminuye el reciclaje de glóbulos rojos y finalmente el reciclaje de hierro, y esto nos va a llevar a déficit de hierro también. ¿Okay? Esa es la forma en que las infecciones crónicas llevan a anemia por déficit de hierro. Bueno. ¿Qué otras causas? ¿Qué otras causas tenemos aquí? ¿Sí? José Omar. Otra causa que yo conozco de primera mano, si volvemos a la imagen anterior, serían cirugías como el bypass gástrico o la cirugía bariátrica, pues, cualquier tipo de resección que altere el tracto gastrointestinal en el primer tercio intestinal y en la zona del estómago, pues porque ahí se lleva buena parte de la absorción por ingesta de hierro de una persona. Usualmente las personas que han pasado por esta situación terminan en situación de anemia por cuanto terminan desarrollando malabsorción crónica de nutrientes, en particular el hierro. Correcto, sí, eso lo hemos Doctora, mencionado. es Dime. que hay otras causas como los medicamentos, específicamente los AINES o pacientes medicados con warfarina, que me pueden causar esta anemia. ¿Y por qué? Por el metabolismo que tiene principalmente la warfarina y los AINES porque van a bloquear ciertos receptores específicos. Piensa un poquito en qué tienen en común la warfarina y los AINES. Bueno, la aspirina. Que aumentan el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, los pacientes con warfarina y con AINES a largo plazo tienen aumento de riesgo de sangrado y por lo tanto de sangrado oculto. Entonces, no es evidente para ellos, pero están perdiendo hierro por alguna parte, principalmente gastrointestinal, y es muy común en pacientes con AINES que también tengan úlceras gastrointestinales. ¿Sí? Entonces, también por ese lado, algunos medicamentos nos pueden afectar. O nos pueden generar anemia. ¿Listo? Bueno, muy bien, gracias chicos por sus aportes. Listo, entonces resulta que yo dibujando acá los macrófagos y el macrófago aquí. Este que ustedes ven aquí es un macrófago. Que ustedes ven aquí es un macrófago representado en forma tridimensional casi. Bueno, entonces la tarea que tiene el macrófago es tomar estos eritrocitos, y reciclar el hierro. Y entonces ese hierro se lo va a pasar de nuevo a la transferrina para que la transferrina vaya al hígado o que vaya a la médula ósea para que sea entregado y que se pueda ejecutar de nuevo como eritrocito, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar de forma auténtica. Si tenemos, resulta que en el macrófago, recuerdan que les dije que la principal proteína que transporta intracelularmente el hierro es la ferritina, ¿sí? Pero tenemos una proteína de depósito, que es la hemosiderina. La hemosiderina guarda depósitos de hierro en los macrófagos, en el enterocito, en el hígado también tenemos.
y hace el almacenamiento o el backup de ese hierro. ¿Sí? Entonces la ferritina es la que la está moviendo permanentemente en el hepatocito, en el macrófago, en el enterocito, pero los depósitos, el banco de hierro lo tiene la hemosiderina. Y quien la transporta en el torrente sanguíneo es la transferrina. ¿Ok? Pero resulta que, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Resulta que si tenemos déficit de hemosiderina o tenemos también déficit de ferritina, este proceso no se va a dar. Entonces, el reciclaje de los glóbulos rojos también se ve afectado. Eso nos va a llevar principalmente a trastornos en los depósitos de hierro, que son muchísimo más raros y son enfermedades congénitas en las cuales tenemos una hemosiderina afectada y ya sea que quelamos mucho hierro, o sea, guardamos muchísimo hierro y el hierro no es entregado a la ferritina y la ferritina no lo transporta al torrente sanguíneo, pero sí hay hierro, ¿sí? Y el problema de tener tanto hierro es que el hierro es tóxico. El hierro es tóxico para el hígado. Entonces, estos pacientes Profe, desarrollan qué una enfermedad pena. hepática. Lo que pasa es Dime. que tuvimos como problemas de conexión y esa parte en la que explicaste lo del macrófago bien no se entendió pues muy clara. ¿Será que podrías repetir, por favor? O sea, entendimos pues que la hemosiderina es como la reserva y pues que la ferritina el transporte y demás, pero no nos quedaba bien claro como todo el ciclo. Ok, entonces de nuevo. El macrófago toma los eritrocitos de ahí toman los aminoácidos, los reciclan y también el grupo M, ya vamos a explicar el grupo M. Pero el hierro es manejado intracelularmente en el macrófago por la ferritina. ¿Sí? La ferritina. La ferritina es la que es, digamos que la recepcionista del banco, ¿sí? La que mueve el dinero, lo entrega y lo deposita. Pero quien es el banco realmente es la hemosiderina. La hemosiderina guarda y está encargada de manejar los depósitos de hierro en el hígado, en el macrófago, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos un esquema perfecto entre lo que el hierro que se envía al torrente sanguíneo, el hierro que se entrega, ¿sí? Y el hierro que se almacena. Entonces, el hierro, el macrófago se lo entrega a la transferrina para que la transferrina lo transporte a través de los vasos sanguíneos. ¿Y a dónde tienen que llegar? Pues a la médula ósea para que el hierro sea tomado por la célula madre hematopoyética y la convierta finalmente en eritrocito. Y en el hígado para que este hierro sea de nuevo guardado en el hígado como backup, como el backup. Resulta que tenemos problemas, si tenemos problemas en la hemosiderina o en la ferritina, que son, digamos que alteraciones más genéticas, en los cuales, por ejemplo, la hemosiderina capta más hierro del que debe captar, o sea, se vuelve un banco capitalista, entonces guarda muchísimo más hierro del que debería y no se lo entrega a la ferritina. Entonces, hay anemia por déficit de hierro, pero al mismo tiempo hay un acúmulo de hierro adentro del hígado, adentro de los macrófagos y adentro de los enterocitos. Y ese hierro puede convertirse en tóxico, ¿sí? El hierro se puede volver tóxico cuando los depósitos de hemosiderina son exagerados. Y estos depósitos de hemosiderina pueden llevar a daño hepático. Ese es un ejemplo. Es una enfermedad rara, pero pues se puede dar, que también es una causa. ¿Listo? Recuerden también que el macrófago, dentro del el reciclaje de eritrocitos, ¿sí, Yurani? Hola, profe, una pregunta. ¿Por qué se almacena de manera pues inadecuada? ¿Es algo genético? ¿Por qué, profe? Sí, la hemosiderina tiene, digamos, como una... regálenme un momento. Ok, listo.
Tu pregunta era de por qué la hemosiderina puede guardar más hierro del normal. Sí, profe, porque lo guarda así de manera inadecuada. Ah, bueno, listo. Hay una enfermedad que se llama hemosiderosis, ¿sí? La hemosiderosis y otra cosa que se llama la hemocromatosis. Entonces, esas dos son causas en las cuales la hemosiderina acumula más hierro del normal. La hemocromatosis es la que es hereditaria. La hemocromatosis es una enfermedad rara en la cual la hemosiderina tiene alterado uno de los núcleos donde se une el hierro y donde se guarda y aumenta, esa mutación genera un aumento de la afinidad que tiene ella con el hierro. Entonces, en vez de captar una sola molécula de hierro, ese lugar capta 2, 3 o 4. Entonces, la hemosiderina queda, digamos, como, así como la guarda, queda como reclutada y ese hierro no vuelve otra vez a la ferritina ni tampoco al torrente sanguíneo. Entonces, se va acumulando allí y se va volviendo tóxico. Eso se llama hemocromatosis. También, entonces, eso se llama hemocromatosis. Y la otra causa que es más adquirida es por excesos de transfusiones sanguíneas. Eso se llama hemosiderosis. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, por tener la necesidad de transfusiones, por ejemplo, en aplasia de células rojas pura, que se van a tener que transfundir el resto de la vida, esos pacientes acumulan muchísimo hierro, ¿sí? Porque está aumentado muchísimo el aporte de hierro que tienen normalmente. Y no se acumulan en los eritrocitos, pues porque tienen una aplasia pura de células rojas. Entonces, esos eritrocitos no son reciclados ni tampoco son retomados porque la médula es incapaz de hacerlo. Y esos depósitos de hierro quedan guardados en los macrófagos. Y eso se llama hemosiderosis, ¿sí? También, en casos extraños, el aporte excesivo de hierro es una causa de hemosiderosis. Profe, qué pena, ¿puedes repetir la causa por favor anterior que dijiste? Es que creo que vas muy rápido. Voy muy rápido. ¿La hemocromatosis? No, la hemosiderosis. Ah, la hemosiderosis. Ah, ya. Entonces, la hemosiderosis es una causa adquirida en la cual los depósitos de hierro están aumentados, pero no es porque sea una mutación. Y es adquirida porque es un ejemplo de cuando los pacientes reciben muchas transfusiones sanguíneas. Entonces, una de las causas es la aplasia pura de células rojas. Entonces, estos pacientes tienen incapacidad de producir de forma natural la línea célula madre hematopoyética que termina en eritrocito. Entonces, tenemos que transfundirlos el resto de la vida y esos depósitos, más bien, ese hierro que le estamos poniendo con la transfusión de glóbulos rojos no es reciclado de forma natural, pues porque no tienen la indumentaria para hacerlo. La célula madre hematopoyética no está, porque es una aplasia pura de células rojas. Entonces, donde se guardan esos depósitos de hierro es en el macrófago, en el hígado, en el sistema nervioso central, en el músculo, ¿sí? Ahí quedan esos depósitos y quedan en forma o unida a la hemosiderina. Y eso se llama hemosiderosis. ¿Listo? Otra causa de hemosiderosis, otras causas de hemosiderosis es el aporte excesivo de hierro. Aporte excesivo de hierro, que es muchísimo más raro, o sea, es raro, yo la verdad creo que no he visto un aporte excesivo de hierro. Tendrían que ser, por ejemplo, dietas extremadamente carnívoras, como hay una dieta que ahora está de moda, que es dieta paleo, algo así, que en la que solamente comen carne y carne cruda. No tienen ningún otro aporte energético. Y ahí en esos casos, y sobre todo en hombres, no es tan común en mujeres, en hombres que solamente comen carne, se puede ver el aporte excesivo de hierro. Y eso causa hemosiderosis. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Listo, chicos. Entonces, aquí les voy a explicar otra parte que necesito que me pongan atención aquí, y es otro de las cosas que se reciclan y que son importantes
en este ciclo del hierro es el grupo M, ¿cierto? El grupo M y la hemoglobina. Entonces resulta que cuando nosotros recuerdan que les dije en una de las primeras imágenes introductorias que hay un 10% de las células que son lisadas en el torrente sanguíneo de forma espontánea. ¿Sí? Nosotros tenemos hemólisis natural. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos libre en el torrente sanguíneo hemoglobina y grupo M, que quedan libres por allí. Pero no quedan libres solas porque son altamente insolubles, sino que se unen a proteínas transportadoras. ¿Sí? La hemoglobina que queda libre en el torrente sanguíneo se une a una proteína que se llama aptoglobina. Aptoglobina. ¿Sí? Esta la van a ver. Es una unión irreversible. ¿Eso qué quiere decir? Que la aptoglobina ocupada, aptoglobina perdida. ¿Listo? La función de la aptoglobina es tomar esas moléculas de hemoglobina libre que están en el torrente sanguíneo y llevarlas al hígado. ¿Y alguien sabe qué es un kamikaze? Fueron soldados en la Segunda Guerra Mundial que se inmolaban, bueno, eran pilotos que cuando ya se les acababan las municiones, preferían inmolarse contra los barcos, bueno, estructuras enemigas, antes que rendirse. Eran japoneses. Sí, eran japoneses, muy bien, en la Segunda Guerra Mundial, sí. Entonces, imagínense que la aptoglobina es como un kamikaze. Ella, su principal función es captar la hemoglobina que está por allí libre, tomarla y llevarla hasta el hígado. Ella no tiene la capacidad de soltar la hemoglobina, o sea, ella ya quedó inhabilitada para tomar otra hemoglobina. Entonces, ella se sacrifica y ella misma va y deja la hemoglobina en el hígado y en el hígado esa aptoglobina es eliminada en forma de aminoácidos, o sea, la reciclamos, ¿sí? Entonces la aptoglobina es como una kamikaze porque llega al hígado con su hemoglobina y cumple su cometido, pero ella también es eliminada, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar. ¿Por qué se disminuyen los niveles de aptoglobina en anemia hemolítica? ¿Ok? Entonces, el grupo M, que queda también libre, se une a otra proteína de transporte que se llama hemopexina, la hemopexina. Entonces, la hemopexina le entrega ese grupo M de forma directa al macrófago, ¿sí? Y la aptoglobina también. La aptoglobina también se lo puede entregar al hígado, al macrófago del hígado o a los macrófagos que están libres en el torrente sanguíneo o en la médula ósea, porque en la médula ósea también tenemos macrófagos, o en el vaso. En el sistema Qué pena interrumpirla, es que está yendo un poquito rápido. ¿Será que pueden volver a repetir? Usted quedó en que en lo del grupo M. Por En el favor. grupo, sí, no hay problema. El grupo M que queda libre, recuerden que esto que les estoy explicando es cuando los eritrocitos se lisan de forma espontánea o inducida también dentro del torrente sanguíneo. Entonces queda hemoglobina libre y queda el grupo M también libre. El grupo hemo también queda libre. Entonces el grupo M, para ser reciclado, y recuerden que es una molécula altamente insoluble, tiene que ser unido a una proteína transportadora que es la hemopexina, ¿sí? Entonces la función de esta hemopexina es entregarle el grupo M al macrófago que ya sea está libre en el torrente sanguíneo o que está en el hígado o que está en el vaso o que está en la médula ósea, ¿sí? Y el objetivo final es sacar del torrente sanguíneo esos componentes que son altamente insolubles, ¿listo? Como la hemoglobina, que es proteína, y necesitamos reutilizarla, se une a la aptoglobina y ella es la kamikaze y se sacrifica ella sola y se va para el hígado y muere con la hemoglobina. Y el grupo M se une a la hemopexina para que ella sea entregado al hígado, en los macrófagos o en el vaso o en la médula ósea. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces lo que acaban de entender es la razón por la cual pedimos un perfil ferrocinético. ¿Me recuerdan qué tiene el perfil ferrocinético?
Ferritina, también evaluamos el hierro sérico y no me acuerdo la otra. TIBC. Ajá, ¿y qué es el TIBC? La fijación total del hierro. Yo tenía que era como la capacidad de unión de la transferrina como transportador de hierro. Ajá, exacto. Entonces, no solamente medimos el hierro sérico, ¿cierto? O sea, qué tanto hierro está disponible, esa es una. La segunda, la ferritina, es decir, cómo está el transporte intracelular del hierro, ¿ok? Y lo tercero que medimos no son directamente los niveles de transferrina, sino la capacidad de unión de la transferrina al hierro, ¿sí? La capacidad de unión de la transferrina al hierro. Porque podemos tener transferrina o apotransferrina, pero si ella no se está uniendo al hierro porque no se está volviendo de ferroso a férrico, es igual que no tenerla, ¿sí? Entonces, lo que medimos realmente es la capacidad de unión. Por eso, el perfil ferrocinético incluye TIBC. TIBC, que es realmente lo que nos va a decir si el problema está en la transferrina o no. ¿Ok? Entonces, y también hay un plus ahí que también entendieron, que es la aptoglobina, que nos es muy útil en hemólisis, ¿sí? En hemólisis. Y hemólisis dentro del torrente sanguíneo. Entonces, si aumenta la hemólisis, con lo que les acabo de decir, si aumenta la hemólisis, ¿cómo estaría la kamikaze? ¿Qué sería la kamikaze? Ajá, ¿y por qué? Porque la hemoglobina disponible, o sea, la hemoglobina de los eritrocitos que fueron lisados sale a la sangre y la aptoglobina inmediatamente los capta. Y ella termina sacrificándose, ¿cierto? Entonces, la aptoglobina en anemia hemolítica está disminuida. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Esto es un resumen. Doctora, una pregunta. Dime si. ¿De dónde sale la aptoglobina y la hemopepsina? Del hígado. ¿O de dónde sale de dónde? ¿A qué te refieres? Esa pregunta está muy grande. No, o sea, me refiero a que de dónde sale del hígado, pero qué precursores necesita por si, digamos, a ver si un paciente tiene déficit de algo, como que no va a poder hacer esto. Ok. Sí, pues o sea, está dentro del pool de producción de proteínas. Entonces, los pacientes con desnutrición severa no tienen niveles de aptoglobina ni de hemopexina. Los pacientes con enfermedad sistémica grave como sepsis te pueden alterar los niveles de aptoglobina, pueden estar falsamente disminuidos, pero no porque haya hemólisis, sino por la infección. ¿Qué más se puede disminuir? La fibrosis hepática, ¿sí? Todas las enfermedades hepáticas que te lleven a la pérdida de función de los hepatocitos te pueden disminuir la aptoglobina y la hemopexina. Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente como de todo lo que tiene el paciente. Cuando estudias un paciente con anemia, y son pacientes complejos como de medicina interna, de hematología, usualmente las anemias son multifactoriales, y son pacientes que tienen otras enfermedades o comorbilidades. Entonces, es raro el paciente que solamente tiene una cosa, ¿sí? Usualmente son más jóvenes, usualmente tienen una causa explicable más fisiopatológica más simple, pero cuando ya tienes afectados el perfil ferrocinético de forma puntual, pues ya tienes que buscar otras cosas, ¿no? O sea, no solamente vas a mirar el perfil ferrocinético, vas a mirar cómo está el corazón, vas a mirar cómo está el hígado, vas a mirar cómo está el riñón, vas a mirar otras cosas. Listo, doctor, gracias. Bueno. Listo, entonces este es un ultra resumen de las causas por déficit de hierro que nos llevan a anemia. Entonces, disminución de la ingesta,
déficit de la ingesta, paciente vegano, paciente con desnutrición severa por pobreza extrema, paciente obeso con malnutrición, ¿sí? Entonces tiene un déficit dietario. Disminución de la absorción. Entonces allá en el perdón, no solamente el duodeno, arriba. Entonces, para que el duodeno pueda absorber el hierro, necesitamos que los hidrogenones estén disponibles. Y si no tenemos hidrogenones disponibles, pues nunca se va a absorber ese hierro. Las gastritis autoinmunes son un ejemplo de eso, en la cual las células parietales están alteradas y ellas no producen el ácido clorhídrico y nos van a producir déficit de hierro. El escrú celíaco, que es el que les expliqué, de la pérdida de los cabellitos del enterocito. Gastritis por Helicobacter pylori, por la misma razón, por la cloridia. Hay una que es muy rara, que es déficit de anemia por déficit de hierro, refractaria al hierro, y es hereditaria. Entonces es más raro y su diagnóstico es por exclusión, ¿sí? Entonces tenemos que excluir todas las causas de anemia con déficit de hierro para llegar a este diagnóstico, ¿sí? Entonces esa es más rara. Déficit de zinc por la misma malnutrición. El zinc es importante para que los enterocitos tengan las vellosidades de forma adecuada. Si no tenemos las vellosidades bien, pues nunca se va a absorber ese hierro, ¿no? Aumento de los requerimientos como el embarazo y la lactancia, pérdida crónica de sangre por sangrado gastrointestinal, sangrado menstrual o donaciones de sangre a repetición, ¿sí? Esto no es tan común en Colombia porque antes tenemos problemas en los bancos de sangre, pero en países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, a los pacientes les pagan por donar sangre, ¿sí? Acá se les da como un bono de $50 y se les da, creo que es un bono y otra cosa que les dan, no me acuerdo. Les dan plata en efectivo, ¿sí? Entonces, eso es un problema porque hay personas que completan su semana o completan su mes con lo que donan de sangre. Hay muchas empresas que se lucran de eso, principalmente hay empresas que están desarrollando medicamentos con plasma, entonces toman el plasma de pacientes sanos y lo utilizan lo modifican genéticamente o utilizan las mismas inmunoglobulinas para producir medicamentos. Entonces, ellos les sale económico o costo efectivo pagar por esa donación de sangre. Entonces, a largo plazo, estos pacientes que están donando sangre semanalmente, porque es un tema semanal, cada donación de sangre son 700 mililitros. Y entre que son hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, pero hay mujeres que donan sangre aparte de lo que pierden por la menstruación. Entonces, eso es una cosa que tenemos que también tener en cuenta. Hemoglobinuria, que perdamos la hemoglobina por los riñones, porque recuerdan que les dije que el riñón es como un colador, que dependiendo del tamaño de los huequitos del colador, asimismo vamos a filtrar, ¿sí? Entonces, entre más grande es el colador, pues más fácil que pasen elementos más grandes. Entonces, si tenemos una alteración de ese colador que vendría siendo la membrana del aparato de Golgi, los podocitos, si tenemos alteración, nosotros podemos perder hemoglobina, hierro e incluso eritrocitos por el riñón. Eso se llama hemoglobinuria, ¿sí? Eso es otro capítulo completo de enfermedades renales. Hay una que no les he mencionado, que es el secuestro del hierro. El secuestro del hierro se da en hemosiderosis pulmonar, es un ejemplo de hemosiderosis, como les venía comentando, en los cuales los depósitos de hemosiderina están aumentados. Y en los pulmones es característico porque, y ahí es donde uno, digamos que usualmente diagnostica la hemosiderosis, no es ni por el hígado, no es ni por la anemia, sino porque el paciente tiene acúmulos de hemosiderina en los pulmones. Al parecer no se sabe exactamente como que cuál es la causa por la que esto
O sea, porque el pulmón tiene, digamos, como esa predilección para acumular hemosiderina y depósitos de hierro, pero se cree que es porque por el oxígeno, por las grandes cantidades de oxígeno que manejan los pulmones. Entonces, la hemosiderina está más ácida en un estado de alta oxigenación y eso atrae a más hierro, ¿sí? Entonces, esa es una de las explicaciones. La verdad, hace mucho tiempo no leo hemosiderosis pulmonar, pero a esto se le llama secuestro del hierro, ¿sí? Entonces, en las cuales hay hierro, pero está acumulado en los tejidos. Idiopática quiere decir que no sabemos qué es lo que tiene, eso es lo que significa. Cada vez que ustedes lean idiopática es que no sabemos qué es, idiopática es que la causa es desconocida. Y dentro de la déficit de anemia también tenemos causas idiopáticas, que la verdad son raras, porque la gran mayoría, o sea, antes de pensar en que hay un déficit de hierro idiopático, es preferible seguir buscando la causa, porque todas las causas que les he dado, imagínense estudiar en un solo paciente todas las causas posibles. Entonces, idiopática es que ya lleva años ese paciente siendo estudiado, se le hace perfil genético y no se le encuentra absolutamente nada. Entonces, son rarísimas y espero que nunca les toque. Bueno, vamos a descansar 2 minutos y continuamos. Bueno, chicos, continuemos. Bueno, entonces, como les mencionaba, en la anemia normocítica, siguiendo como con la idea del volumen corpuscular medio, básicamente es de las más difíciles de estudiar porque tenemos que estudiarle todo, ¿sí? Porque una anemia normocítica puede ser, a menos que tengamos otra pista, ¿sí? Puede ser casi que cualquier anemia, cualquier comienzo de anemia, y toca empezar digamos que discriminar con la historia clínica, la que mejor concorda con la historia clínica del paciente. ¿Listo? Perdón, con lo que estamos viendo del paciente. Entonces, uno de los abordajes es ver el conteo de reticulocitos para así saber cómo está reaccionando la anemia, la médula. Si el conteo de reticulocitos está aumentado, quiere decir que es mucho más probable que la anemia sea por fuera, o sea, el origen de la anemia sea por fuera de la médula porque la médula está respondiendo. Y si el conteo de la anemia, de reticulocitos es normal o o no es hiporregenerativa, digámoslo así, hiporregenerativa, recuerden que les dije que es menos del 2%, menos del 2%. Pero también tenemos pacientes que tienen anemia, pero no tienen un conteo de reticulocitos extremadamente alto o esperado para el hematocrito que tienen.
pero tampoco es hiporregenerativa, es decir, tienen menos del 2%. Entonces estamos hablando de que tiene un conteo de reticulocitos de 2.5 o de 3, ¿sí? Con una anemia severa, Entonces, los más fáciles, como siempre, son los extremos. Si el conteo de reticulocitos está supremamente aumentado, pues hay que pensar en periferia, que es aumento de la pérdida. Si tiene pérdida sanguínea, pues ahí buscamos pérdida sanguínea, pero si no tiene pérdida sanguínea, pues hay que explorar hemólisis. ¿Listo? Ay, ¿qué yo qué hice? ¿Por qué me olvidé? Ok. Si la médula es hiporregenerativa, o sea, si el conteo de reticulocitos es supremamente bajo, hay que buscar causas centrales, y si además tiene otras citopenias, como por ejemplo, la línea de los leucocitos está disminuida, o la línea de las plaquetas también está disminuida, eso nos hace pensar que la enfermedad es central y estamos hablando de, por ejemplo, una mielodisplasia, una infiltración de médula ósea, o una anemia aplásica, ¿sí? El problema está adentro de la médula, ¿ok? Ya cuando los reticulocitos no son ni hiporregenerativos ni tampoco están supremamente elevados, hay que pensar en causas, digamos, como más generales, ¿sí? Y es, por ejemplo, la anemia de enfermedad crónica por disminución de eritropoyetina, ¿sí? Nos puede dar también una anemia normocítica. Tempranamente el déficit de hierro, cuando no es evidente, es una pérdida aguda de hierro. También nos puede dar una anemia normocítica, o los déficits de folato y de vitamina B12 nos da también una anemia normocítica. Algunos medicamentos, efectos de algunos medicamentos, como el metrotexate, en su inicio también nos puede dar una anemia normocítica. Y si todas están excluidas, ya pensamos en casos más raros. Como aplasia pura de células rojas, mielodisplasia, hemoglobinuria paroxística nocturna, que es que estos pacientes pierden hemoglobina por la orina, entonces por eso se llama hemoglobinuria, y paroxística nocturna porque usualmente es cuando disminuyen los niveles de cortisol que se desencadenan estos episodios. Esto también tiene una fisiopatología supremamente compleja, pero pues ya uno piensa como en cosas más raras, como... Doctora, qué pena. Dime. Es que iniciando, no sé si me interrumpe, pero no, tú dijiste algo de la anemia normocítica que pasa cuando los reticulocitos están en los valores normales o disminuidos. Entonces, ¿me podrías explicar esa parte, por favor? Sí, que yo les comenté cuando estábamos estudiando los reticulocitos que tenemos anemia y cuando está más del 2%, está claramente con reticulocitos elevados, es fácil, digamos que, saber que la anemia no es central, ¿sí? Que porque la médula está siendo hiperreactiva respecto a su concentración de hematocrito. Entonces, el hematocrito está en 15 y él debería estar produciendo 3.5% o más de reticulocitos. Entonces, está concordante. El índice reticulocitario es concordante. Sin embargo, tenemos algunas anemias en las cuales, y el otro extremo también es fácil, porque tenemos anemias, pero con una médula que no responde para nada. Y aparte tenemos disminución de otras líneas celulares. Entonces, esa es una anemia claramente hiporregenerativa. Entonces, los extremos son fáciles porque son claramente hiperregenerativa o claramente hiporregenerativa. Resulta que tenemos una zona gris, una zona gris en la cual tenemos un conteo de reticulocitos que yo no llamaría normal, yo no sé acá por qué en el libro lo ponen así, pero yo no lo llamaría normal, sino no es concordante con el esperado, ¿sí? No es concordante con el esperado. ¿Recuerdan cuando les explicaba el índice reticulocitario? Que a cierto hematocrito yo espero tantos reticulocitos. Entonces, no es una respuesta hiporregenerativa porque hay reticulocitos en sangre, pero tampoco me está respondiendo de forma, digamos, coherente con el hematocrito. O sea, no está aumentado como yo esperaría.
Entonces, ¿eso cómo se ve? Eso se ve con un índice reticulocitario que está dentro del 2 al 3%. Del 2 al 3% puede estar ligeramente elevado, pero no es concordante con el hematocrito. Entonces, a eso se refiere cuando vemos un conteo de reticulocito aparentemente normal, pero no es concordante con el hematocrito que tiene el paciente. Ahí es cuando hay que pensar en los estadios grises, o sea, en causas que pueden estar comenzando y van hacia una anemia microcítica o pueden estar comenzando y van para una anemia macrocítica, como el déficit de hierro en caso de microcítica o déficit de vitamina B2 y folatos como macrocítica, que nos va a dar una megaloblástica, ¿sí? Enfermedad crónica, anemia por enfermedad crónica, como por ejemplo, aquí les doy varios ejemplos que son supremamente, o sea, es como yo decirles, aquí está el mar, ¿sí? Aquí está el mar, eso que prácticamente puede ser cualquier cosa. Enfermedad de Crohn, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, colitis ulcerativa, estos tres son enfermedades autoinmunes. Cáncer, enfermedad renal crónica, endocarditis bacteriana, osteomielitis, VIH o estadios de SIDA, hepatitis B o hepatitis C, ¿sí? Todas estas son causas de anemia normocítica, normocrónica incluso también, pero pacientes con anemia finalmente, ¿ok? A veces incluso uno llega al diagnóstico cuando el paciente evoluciona, ¿sí? Entonces, el paciente se presenta con unos síntomas inespecíficos y en muchas ocasiones es cuando el paciente evoluciona que uno se da cuenta del diagnóstico. ¿Alguien acá se vio Doctor House? ¿O se ha visto Doctor House? Sí, yo. Ah, sí, mira, Oscar David se ha visto Doctor House. Así como en Doctor House. Si ustedes se acuerdan un capítulo de Doctor House, y si no se lo han visto, véanselo. Es bueno. En sus tiempos libres. No lo recomiendo para estudiar, pero bueno. Pero véanselo. Doctor House llega al diagnóstico, es cuando nunca es lupus, dices. Nunca es lupus, pero siempre se sospecha, ¿no? Siempre, Doctor House siempre buscaba lupus. Muchas veces es así, eso sí es de la realidad. A veces hay que esperar a que la historia natural de la enfermedad evolucione un poco y que nos dé más pistas para llegar al diagnóstico, ¿sí? Y este es un ejemplo de esos. ¿Ok? Entonces a veces hay que esperar, simplemente esperar o empezar a buscar de todo, básicamente, para punción lumbar. Sí, todo es punción lumbar, tal cual. Entonces, a veces simplemente hay que esperar para poder dar un diagnóstico de ese paciente o incluso poder ayudarlo. Como Doctor House era gringo, pues para él le quedaba un poquito más fácil porque ahí podían hacerle de todo. Métanse a la casa del paciente. No, eso no lo hagan. Mandaba a los residentes, no eran ni residentes, eran como ya médicos graduados. Los mandaba a la casa a registrarle las cosas a los pacientes. Ni siquiera eran especialistas encima. No eran residentes. Foreman era neurólogo, Chase era cirujano. Sí. Ah, eso sí se lo saben, ¿no? Eso sí. Ojalá sí se supieran las anemias. Bueno, sigamos. Bueno, las anemias macrocíticas, estas, pues personalmente son las favoritas, son mis favoritas porque son de las más fáciles de diagnosticar, porque pues ya de entrada el paciente ya tiene anemia macrocítica, simplemente hay que mirar cuál es el origen, si es central o periférico. Entonces eso lo miramos con el conteo de reticulocitos. Si el conteo de reticulocitos es bajo o es alto. Si es alto, el conteo de reticulocitos, es posible que esa macrocitosis que estamos viendo es porque hay células que están entrando en turgencia. ¿Sí? Están más grandes de lo normal porque están captando más líquido y dentro de su citoplasma se está acumulando. Y esa es la razón por la que en el volumen corpuscular medio está elevado. ¿Sí? Pero se terminan lisando. Entonces puede ser probablemente por una causa hemolítica.
Pérdida sanguínea aguda también se puede ver porque queda una lectura falsa de volumen corpuscular medio elevado, pues en realidad lo que está pasando es que se está perdiendo la sangre. O anemia macrocítica hiporregenerativa parcialmente tratada. Entonces, los pacientes empezaron con una anemia macrocítica, se les hizo inicialmente un diagnóstico y no se les trató de forma adecuada y persisten con la anemia macrocítica, con recuentos de reticulocitos altos. Son raros, en realidad son raras las causas, por eso también son diagnósticos de exclusión. Igual si el paciente está embolizando, uno antes de buscar la causa rara de macrocitosis, uno primero encuentra que el paciente está con ictericia o primero encuentra que está con hiperestrenismo o tiene alguna otra manifestación de hemólisis, ¿sí? Antes de llegar a que tiene una anemia macrocítica. Si el conteo de reticulocitos es bajo, tenemos que preguntarnos si tiene neutrófilos hipersegmentados o no. Recuerdan que les dije que los neutrófilos hipersegmentados son una señal de que hay otra línea afectada de la médula, pero que la médula está respondiendo también a ese aumento de los requerimientos en periferia. Entonces, si hay neutrófilos hipersegmentados grandes, ¿recuerdan cuando les mostré el neutrófilo hipersegmentado que era una célula grande? Era una célula grandota con muchos segmentos de longanizas. Ese paciente muy probablemente tiene un déficit de vitamina B12 o déficit de folato. Casi que en el 90% de los casos, con neutrófilos hipersegmentados y conteo reticulocitos bajo, lo más probable es que tenga una anemia megaloblástica con déficit de folato y vitamina B12. Y si no es así, y usualmente cuando ustedes van a medir los niveles de vitamina B12 y ácido fólico, digamos que son pocos los laboratorios que lo hacen, uno. Segundo, en los niveles de vitamina B12 y ácido fólico se altera muy fácil por la dieta, ¿sí? Porque un paciente puede tener déficit de vitamina B12, pero inició precisamente esa semana, le iniciaron el suplemento. Entonces ya tiene alterados los laboratorios. O esa semana comió más carne de lo normal, o lo que normalmente come. O está tomando un medicamento que nos altera los niveles de ácido fólico. Entonces, el diagnóstico se hace con el tratamiento, así como Doctor House. O sea, si mejoraba con el tratamiento, ya era eso. Entonces, aquí es más o menos similar. Se les da el suplemento de vitamina B12 y ácido fólico, y si mejora, se supone que era eso. Si no mejora, uno busca ya otras causas. Entonces, causas más raras. Cuando no hay neutrófilos hipersegmentados y el volumen corpuscular medio está elevado, pero no está tan elevado como más de 115 femtolitros, pero está elevado, o sea, está más de 100, pero menos de 115. Podemos pensar en enfermedad hepática, hipotiroidismo, síndrome de Down o efectos de los medicamentos. ¿Sí? Esta fisiopatología del síndrome de Down es bonita, sí se puede decir bonita, o sea, son pacientes que a largo plazo desarrollan anemia megaloblástica, pero es por su síndrome de Down, ¿sí? Si ya excluimos todas estas, ahí sí tenemos que pensar en una mielodisplasia, porque esa anemia macrocítica que estamos viendo pueda que no sea solamente los eritrocitos, sino que estemos viendo formas inmaduras que están siendo desplazadas de la médula ósea. Entonces, tenemos que estudiar una probable mielodisplasia. ¿Listo? ¿Qué hora es? 1:30. Les voy a explicar esta diapositiva y mañana les explico porque ya en ¿cuánto? 15 minutos que me quedan. Es muy poquito para explicarles las anemias causadas por el déficit de síntesis de ADN, que es el déficit de folatos y déficit de cobalamina. Ahí nos vamos a demorar otro poquito.
Entonces les voy a explicar en la anemia hemolítica qué van a encontrar, ¿sí? Que más o menos lo hemos tocado con la aptoglobina. El paciente que está haciendo hemólisis, en el examen general van a encontrar o van a ser evidentes ciertos rasgos. El primero es la ictericia, por lo que ya les he explicado. La ictericia es la acumulación de bilirrubina no conjugada en los tejidos. Entonces, cuando nosotros ya vemos un paciente que tiene ictericia, no hay ni que medirle los niveles de bilirrubina. No hay ni que medírselos. Eso es como en neonatos, ustedes lo van a ver en pediatría, pero en neonatos, muchísimo antes de que salieran los niveles de bilirrubina, se medía el nivel de ictericia de acuerdo a qué tan amarillo estaba el niño, ¿sí? Y no solo qué tan amarillo, sino la forma de aparición de la ictericia. Entonces, si los bebés primero se le ponían amarillos el abdomen, primero amarillo el abdomen, luego las escleras y así sucesivamente va aumentando el nivel y la concentración esperada de bilirrubina. Cuando un paciente ya está con ictericia, la razón por la cual le pedimos bilirrubina es para seguimiento, no para diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿nosotros podemos tener anemia hemolítica sin ictericia? Claro que sí, porque hay hemólisis incipientes que tienen la bilirrubina elevada, pero todavía no está tan elevada como para acumularse en los tejidos, Entonces, si ya lo están viendo, es porque claramente tiene hiperbilirrubinemia. Palidez, que es difícil ver en un paciente supremamente amarillo, pero sí se ve. Y esplenomegalia, buscando que esa hemólisis, el lugar donde está ocurriendo esa hemólisis. Recuerden que les dije que la causa de la hemólisis puede ser por el eritrocito o por las causas externas del eritrocito, ¿sí? Lo que está alrededor. Entonces puede ser intrínseca o extrínseca. Hay otra clasificación de las anemias hemolíticas y es que puede ser intravascular, ¿sí? Intravascular, dentro del vaso, intravascular, o extravascular, es decir, en los tejidos. Si no está en el vaso, es en el vaso sanguíneo con V, sucede en los tejidos. Entonces, un lugar donde clásicamente sucede la hemólisis extravascular es en el vaso, en el sistema retículo endotelial. Aquí está el hígado y aquí está conectado con el vaso. ¿Sí? Este es el vaso a la izquierda, bueno, a nuestra derecha, pero en la vida real todos tenemos el vaso en la izquierda y el hígado en la derecha, a menos que tengan in situ inversos. Pero ese es el 90% de la población humana, tiene el vaso en la izquierda y el hígado en la derecha. Entonces, los lugares donde puede ocurrir esa hemólisis es adentro del vaso, intravascular o en los tejidos, principalmente en el vaso con Z, que no se confundan, y este es vaso sanguíneo con V. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estamos buscando esplenomegalia? Buscando causas extravasculares de hemólisis. Entonces, a nivel intravascular, sucede, por ejemplo, la hemólisis por mecánica. La hemólisis mecánica sucede a nivel intravascular. La hemólisis extravascular en el vaso, en el sistema retículo endotelial, por ejemplo, sucede por los esferocitos. Los esferocitos van por el torrente sanguíneo hasta que se encuentran con un macrófago en el vaso que los elimina y hace hemólisis. Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, la anemia hemolítica puede ser intravascular, extravascular y puede ser intrínseca o extrínseca. ¿Listo? Intrínseca, extrínseca, dependiendo de la causa fisiopatológica, e intravascular y extravascular, dependiendo del lugar donde sucede la hemólisis. ¿Listo? ¿Ese concepto les quedó claro?
¿Sí? ¿No? Amanda siempre está llorando. ¿Qué parte? Ok. Lo de los vasos. No, sí, es que, bueno, vaso sanguíneo con V y vaso con B, o sea, el órgano, ¿sí? Entonces, intravascular y extravascular se refiere al lugar donde sucede la hemólisis, ¿sí? Intrínseco, extrínseco es fisiopatológicamente donde la causa de la hemólisis, ¿cierto? Si es por culpa del eritrocito o por algo externo al eritrocito. Y sin importar cuál sea la causa, la hemólisis puede ocurrir adentro del vaso sanguíneo, con V, vaso sanguíneo, como por ejemplo en la hemólisis mecánica cuando se encuentra con un coágulo aquí y llega a compresión y el eritrocito se rompe, eso sucede adentro del vaso sanguíneo. En válvulas mecánicas. Entonces llega el eritrocito, está feliz por la vida y se encuentra con el acero inoxidable y se rompe. Eso también sucede en el torrente sanguíneo. Pero, por ejemplo, cuando la culpa es del eritrocito y es porque tiene forma de boliqueso o de esferocito, ese boliqueso cuando pasa por el sistema reticulo endotelial del vaso con B grande, es captado por los macrófagos. Y ahí es donde sucede la hemólisis. Entonces la hemólisis no está sucediendo en el vaso sanguíneo, sino con los macrófagos en el órgano vaso, con B larga, ¿sí? Y con Z además. Eso es extravascular. Intravascular es que sucede adentro del torrente sanguíneo. ¿Sí ya te quedó mejor? ¿Claro? Perfecto. Entonces, la esplenomegalia es buscando que el vaso esté agrandado, ¿sí? Y que se esté generando la hemólisis, o que el vaso esté agrandado porque está generando más hemólisis, ¿sí? ¿Cómo encontramos la hemoglobina? La hemoglobina puede estar normal o incluso severamente disminuida. Severamente disminuida porque si son los macrófagos los que están haciendo la hemólisis, en el vaso con B larga, esos macrófagos van a destruir la hemoglobina y la van a reciclar en forma de aminoácidos, ¿cierto? Entonces va a estar severamente disminuida la hemoglobina. Pero ¿por qué puede estar normal? Igual se están hemolizando los glóbulos rojos. Porque los eritrocitos cuando se rompen, recuerden esta imagen que les puse por acá, en esta imagen, los eritrocitos cuando se lisan dentro del torrente sanguíneo liberan hemoglobina libre, que se une a la aptoglobina, pero queda allí libre, ¿no? Entonces, cuando estamos midiendo las concentraciones en sangre, medimos la concentración en sangre periférica, ahí la hemoglobina está falsamente normal porque la hemoglobina que estamos midiendo en el laboratorio no nos está diciendo si es de adentro del eritrocito o por fuera. Entonces, sí hay una disminución de la hemoglobina porque se está yendo con la aptoglobina, etcétera, pero como se está lisando tantos eritrocitos, es una falsa normalidad. ¿Sí? Entonces, los hallazgos de laboratorio es que la hemoglobina puede estar o normal o severamente disminuida. ¿Listo? El volumen corpuscular medio usualmente está aumentado, pero es por la pérdida de los eritrocitos, ¿sí? Normalmente aumentado por pérdida de los eritrocitos y además por el origen de las anemias hemolíticas, ¿okay? Reticulocitos aumentados, clásicamente, porque el problema está por fuera de la médula
Entonces la médula está respondiendo a la demanda y envía más reticulocitos, la médula está funcionando perfectamente. El problema está por fuera de la médula, cuando el eritrocito ya está maduro. La bilirrubina está aumentada por definición, porque sale más del torrente sanguíneo, sale hemoglobina unida al grupo M, y el grupo M se metaboliza a bilirrubina no conjugada y esa es la que está aumentada. Entonces la bilirrubina está aumentada en la anemia hemolítica. La lactato deshidrogenasa, que es una enzima principalmente intracelular, no específica de los eritrocitos, pero sí intracelular, está aumentada, ¿sí? Si tenemos anemia y la LDH está aumentada, sí, con bilirrubina aumentada, con reticulocitos aumentados, es muy probable que esa LDH venga de los eritrocitos, ¿sí? Pero no toda elevación de LDH quiere decir que hay hemólisis, pues porque precisamente es inespecífica, puede venir del hígado, o sea, una hepatitis nos puede elevar la LDH, un infarto nos puede elevar el LDH, un accidente cerebrovascular también nos puede elevar la LDH. Entonces, no es específica, pero sí es sensible, Entonces, ustedes nunca van a ver una anemia hemolítica con la LDH normal o baja. O sea, son incompatibles. Una anemia hemolítica con LDH baja nunca va a poder ser. Nunca va a poder ser porque por definición las células se están rompiendo y su contenido está siendo arrojado al torrente sanguíneo. Entonces siempre toda anemia hemolítica tiene LDH elevada, pero no siempre la LDH elevada significa anemia hemolítica. ¿Sí? Sara. Disculpe, doctora. Usted mencionaba que la lactato deshidrogenasa, la LDH, está involucrada en la glucólisis anaerobia. Si la LDH en sangre está aumentada, ¿necesariamente implica de causas, no sé, hipoxia en algún lado? Sí, puede ser, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio puede ser una causa de elevación, pero no, o sea, más que todo lo que nos dice que una LDH elevada, más que hipoxia, es que hay daño celular, ¿sí? Que puede ser por hipoxia o puede no ser por hipoxia, ¿sí? Por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio, tú tienes hipoxia que te lleva a muerte celular y esa muerte celular, esa lisis y esa muerte celular programada también induce el aumento del lactato deshidrogenasa, ¿sí? Pero tienes otras causas de elevación del lactato deshidrogenasa, por ejemplo, en la malaria. En la malaria, cuando entra a los hepatocitos y los hepatocitos se rompen, esa LDH puede estar aumentada porque los hepatocitos se están muriendo. Entonces, sí puede estar relacionado por la hipoxia, pero porque lleva a la muerte celular. Vale, muchísimas gracias. Muy bien. La aptoglobina también, aptoglobina siempre con anemia hemolítica va a estar reducida o ausente, porque es la kamikaze, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la anemia hemolítica? O sea, que ustedes vean eso y que definitivamente está el paciente hemolizando. La unión de todas las cosas que les acabo de decir, la probabilidad de que ese paciente esté hemolizando es supremamente alta, bilirrubina aumentada, con LDH aumentada, con aptoglobina reducida, con hemoglobina severamente disminuida o normal, más ictericia, eso es igual a anemia hemolítica aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que definitivamente nunca van a ver es una anemia hemolítica con la LDH normal o una anemia hemolítica con la aptoglobina aumentada. ¿Listo? Entonces, si su sospecha sigue siendo alta de que el paciente esté hemolizando a pesar de tener una LDH normal
o una aptoglobina aumentada, repitan los exámenes. Porque también puede pasar. La LDH puede estar falsamente negativa, rarísimo, pero falsamente negativa o disminuida. La aptoglobina sí es mucho más común que tengamos reportes falsos de laboratorio. Sí es más difícil. Sí es más fácil, perdón. Entonces sí repitan la aptoglobina si están sospechando que ese paciente está haciendo hemólisis. Y dejamos allí, chicos, porque ya son las 45 para que alcancen a llegar a clase. Gracias, profe. Adiós. Bueno, chicos. Gracias, profe.